En septiembre de 2011, la entonces alcaldesa de Valencia del Partido Popular, Rita Barberá, anunciaba el fin de la Mostra de Valencia, el principal festival de cine que tenía la que es una de las grandes ciudades de España. Barberá responsabilizaba a la difícil situación económica del país, señalando que el consistorio se iba a ahorrar cerca de 1,7 millones de euros con la suspensión. En ese momento, España se encontraba inmersa en lo que era la gran recesión, la crisis económica que comenzó en 2008 y que afectaría, entre otras muchas cosas, a la cultura y a los festivales de cine, con rebajas presupuestarias e incluso cancelaciones. Aunque, como veremos en este programa, las razones económicas no fueron, ni mucho menos, el único motivo de esta suspensión. La Mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo nació en el año 1980 a través del Ayuntamiento de Valencia y de su Concejalía de Cultura. Esa primera edición, que estuvo bajo la dirección de Josep Pons y que se llamó Mostra del Cinema Mediterrani i Països de Llengües Romàniques, ya se centraba en lo mediterráneo, dedicándole una retrospectiva a Luis García Berlanga, identificando su imagen con una palmera. Ya desde el principio, el festival se especializa en una programación que mira a las cinematografías mediterráneas, con países como Francia, Italia o la propia España, pero también a otras cinematografías más desconocidas o minoritarias, como Túnez, Argelia o Egipto. Esa mirada a ese tipo de cine será una de las principales señas de identidad del festival. El festival se fue consolidando durante los años 80, aumentando el número de películas, de secciones y de días, logrando tener un hueco en la complicada agenda de los festivales de cine de España. En los años 90, y con cambios políticos en el consistorio por en medio, el festival comienza a dar ciertos bandazos. La Mostra de Valencia sigue proyectando películas mediterráneas y entregando la Palmera de Oro, su principal premio. Pero también empieza a haber invitados de gran nombre y talla internacional, que muchas veces no tenían nada que ver con el cine mediterráneo, como Tippi Hedren, Christopher Lee, Kathleen Turner, Don Johnson o Isabel Pantoja. Aunque se siguieron premiando y proyectando películas argelinas, israelíes o bosnias, entre otras muchas, y habiendo ciclos dedicados a Franco Brusati o Georges Franju, el festival iba perdiendo algo de su identidad a lo largo de los años. Tras un periodo con búsquedas de identidad, cambios programáticos y de fechas, y alguna que otra polémica, el volantazo definitivo llega en 2010, bajo la dirección de Salomón Castiel, donde el festival pasa a convertirse en el Festival Internacional de Acción y Aventura, reduciendo al mínimo el carácter mediterráneo del certamen. En 2011, tras unas desafortunadas declaraciones de Castiel, la difícil coyuntura económica de España y Valencia y la propia decadencia del festival, el Ayuntamiento suprime la Mostra de Valencia tras 32 ediciones realizadas. Tras esa fecha y ese acontecimiento, la ciudad de Valencia no se queda quieta. Una serie de ciudadanos organizan la Mostra Viva del Mediterráneo, un festival que acabará siendo multidisciplinar y acogiendo actividades que van más allá del cine, como literatura o danza. Y por supuesto sigue estando Cinema Jove, un ya clásico festival en Valencia que ya va por su 36 edición. En el año 2018, el Ayuntamiento de Valencia, con Joan Ribó de Compromís como alcalde, decide recuperar la Mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo. Esta labor de resurrección del festival es liderada por Rosa Roig, como directora técnica del festival, y Eduardo Guillot, como director artístico, que deciden recuperar el espíritu primigenio del festival, haciendo un certamen centrado en lo mediterráneo, ofreciendo la posibilidad de poder ver un cine a veces desconocido en España. 3 ediciones después de esta resurrección y luchando con las dificultades que trae la pandemia, la Mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo se sigue consolidando, como demuestra el hecho de haber recibido la acreditación de la FIAP, la Federación Internacional de Productores Cinematográficos. Hoy Vivir Rodando trata sobre la Mostra de Valencia, especialmente de su historia de resurrección y consolidación. Para ello está invitado Eduardo Guillot, director artístico de la Mostra, que además contará novedades de la edición de este año, que se celebrará del 15 al 24 de octubre. Pues tenemos a Eduardo Guillot, el director artístico de la Mostra de Valencia. Eduardo Guillot seguro que lo conocéis, periodista, colaborador en muchas publicaciones, en Rock Deluxe, por ejemplo, autor de varios libros de cine, uno estupendo sobre
cultura, rock y cine, que se llama Sueños Eléctricos, y al que dedicamos un programa aquí en Birroando, en el programa 92, por si queréis escucharlo. Y recientemente uno llamado Un lugar en el mundo sobre cine latinoamericano, del que es coordinador. Esos dos libros están dentro de la colección que conocéis seguro, que es Filmografías Esenciales. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Felicidades por el trabajo que estáis haciendo en la muestra todos estos años. Y queríamos reflexionar en este programa dedicado a la Muestra de Valencia, en esta nueva etapa de la Muestra de Valencia, sobre cómo se ha podido levantar un festival después de la traumática desaparición que ocurrió en el año 2011, cuando el Ayuntamiento de Valencia pues cancela la muestra por esos problemas económicos por todos conocidos. Antes de empezar sobre cómo podéis levantar un festival tan importante que lleva ya 35 ediciones y cuál es la táctica que utilizáis o la estrategia que utilizáis, quería ya de una forma un poco personal que recordaras esos tiempos, ese tiempo donde tú, valenciano, recibes la noticia de la cancelación de la Mostra, que era uno de los clásicos festivales del cine español. Estamos en 2011, época de crisis tremenda, especialmente en la Comunidad Valenciana, especialmente en la ciudad de Valencia, y se cancela la Mostra de Valencia. ¿Cómo recibes esa cancelación como valenciano, periodista y amante del cine, y más en ese contexto de crisis tremenda que afectó mucho a la cultura? Bueno, yo llevaba acudiendo a la Mostra muchos años como periodista. Escribía en Cartelera Turia, había cubierto el festival algunos años y tú haces mucho hincapié en la crisis que efectivamente afectó al festival, pero no hubo otros festivales españoles que fueran cancelados, con lo cual la crisis creo que solamente es una de las patas de esta mesa que acabó con la Mostra después de la edición de 2011. La Mostra venía arrastrando una muy mala fama a nivel periodístico, sobre todo a nivel local. Un festival que se había fundado en el año 80 como un festival que pretendía aglutinar toda la producción cinematográfica de los países del Mediterráneo. Con el paso de los años y sobre todo a partir de que cayó en manos del gobierno municipal del Partido Popular, empezó a derivar hacia otros contenidos. Se consideró que el cine mediterráneo no era suficiente para mantener un festival de nivel, y el festival en el 2011 ya se había convertido, ya no era la Mostra de Valencia Cinema del Mediterráneo, sino que era Mostra de Valencia Festival de Cine de Acción y Aventura. Entonces, de haber tenido en Valencia a Julieta Masina, a Vittorio Gassman, a los hermanos Taviani o a Teo Angelopoulos, por citar algunos, se pasó a tener el director de Pesadilla en el Street 4 Renny Harlin, o a Jackie Chan. Eso hizo que el festival se fuera degradando sus contenidos paulatinamente, que perdiera la acreditación de la FIAF, la Federación Internacional de Festivales, y que llegados a 2011 nos encontramos en una situación en que el festival incluso había cambiado de fechas y que tenía un director que era Salomón Castiel, que residía en Málaga, y que todo esto que digo son datos, es decir, no son datos que en su momento salieron en los medios y no es tampoco no estoy descubriendo nada, pero bueno, el caso es que el festival, que por entonces tenía 2 millones de euros de presupuesto, tenía un director que cobraba 100.000 euros al año, y ese director, en una entrevista que le hacen en Málaga, porque en Málaga estaba también ocupándose de otros asuntos culturales, saca un titular en el que dice que él se ocupa de la Mostra o que él dedica a la Mostra sus ratos libres. La alcaldesa de Valencia por entonces, Rita Barberá, se pilla un enfado bastante importante porque la Mostra, como digo, ya venía arrastrando una muy mala fama a nivel periodístico local, y esa misma mañana, a partir de esas declaraciones, decide que la Mostra desaparece, que es una inversión de dinero excesiva para la situación en la que está el ayuntamiento, pero sobre todo que es un festival que en ese momento solamente le daba quebraderos de cabeza, porque a todos los niveles el festival estaba teniendo problemas. Mi visión en ese momento como periodista y como persona que seguía la Mostra todos los años es que efectivamente el festival se había degradado en ciertos niveles, pero que cancelarlo era
directamente eliminar una dotación cultural de la ciudad que seguía siendo importante a otros niveles. Por ejemplo, yo recuerdo que en esa última mostra de 2011 estuvo en Valencia Olivier Assayas, porque presentó Carlos, y yo pude entrevistar a Olivier Assayas, que entonces, y creo que todavía sigue siendo uno de los directores europeos más importantes del cine contemporáneo. Entonces, cancelar era una decisión muy drástica, sobre todo porque además la sensación que teníamos todos en la ciudad es que eso era definitivo, evidentemente que el festival desaparecía, ¿no? Eso permitió que hubo quien dijera, bueno, pues para donde había llegado el festival, mejor que desaparezca. Pero si tenemos en cuenta lo que pasó en esos 32 años de festival hasta que se canceló, toda la gente que pasó por Valencia y el cine que pudimos descubrir, que era un cine que en esos momentos no solamente no llegaba a las pantallas comerciales, sino que si hablamos de películas tunecinas, argelinas, sirias, tampoco estaban en otros festivales españoles, yo creo que realmente fue una pérdida importante a nivel cultural para la ciudad. Creo que eso es indiscutible. Bueno, tú has hablado algo de lo que quería dedicarlo, pero ya lo has avanzado bastante bien. La muestra de Valencia había cambiado bastante de su objetivo inicial de los años 80, o sea, hacer una muestra de Valencia de cine mediterráneo, que luego hablaremos de que ha sido un acierto recuperar, digamos, su espíritu inicial. Pero tú ya lo has nombrado, tuvo una especie de, no sé, decadencia extraña en esos años anteriores a la desaparición, haciendo una especie de festival batiburrillo muy global donde venía mucha gente. Tú lo has anunciado con lo lo has dicho con lo del director de Pesadilla en el Street 4, Renny Harlin, un estupendo director de cine de acción, pero que no tenía mucho sentido verlo en una muestra de Valencia que había nacido como cine mediterráneo. Por eso... Bueno, Sí. no, se nombraron una serie de directores del festival que tenían su propia visión de cómo tenía que ser un festival y que sí que hay que reconocer que obtuvieron respuesta y apoyo del público. Sí. Eso es así. Primero Lluís Fernández, que tuvo una inauguración donde la estrella fue Isabel Pantoja, lo cual pues, no encajaba demasiado bien con la historia previa del festival. Y a partir de ahí empezó a haber ciclos de cine gore en los años en que la Troma y Joyce Kaufman, su presidente, su director, se paseaba por todos los festivales de España, ciclos comisariados por Alaska, ciclos de cine rock and roll, al mismo tiempo que ese director, Luis Fernández, estaba haciendo un Pasolini completo, por ejemplo, ¿no? Pero los contenidos se fueron abriendo de una manera excesivamente variopinta, por decirlo de alguna forma, se perdió esa esencia mediterránea y luego llegaron directores pues que cada uno tuvo su criterio, pues Escrivá pretendió valencianizar el festival, Juan Piquer Simón era un señor que venía a dirigir Supersonic Man o Slugs, La muerte viscosa, y por lo tanto pues siguió con ese mostra y cómic o mostra y cine gore, que evidentemente no tenían nada que ver con lo que había sido la mostra y sobre todo que terminaban con el carácter específico del festival. Al final, el cine gore había en Sitges, en un montón de semanas de cine de terror por toda España, y el festival acabó diluyendo su carácter específico y hizo que el interés que podía haber en el resto de España por el festival pues fuera mermando. No, hermano, esa, digamos, es la importancia. Bueno, que hay gente que dice que hay demasiados festivales de cine en España, por lo menos lo decía antes de la crisis, y quizá la fortaleza de un festival es que sea muy, muy específico. Y en esto la muestra de Valencia es muy, muy específico dentro de España, incluso dentro de Europa, ¿no? De dedicarlo a países, sobre todo, digo, la muestra que habéis creado ahora vosotros en este renacimiento, de cine del Mediterráneo puro, o sea que tú lo has dicho, cine tunecino y cine argelino prácticamente no se puede ver en ningún festival, ni siquiera en festivales como el Festival de San Sebastián, y eso sí que lo tiene la muestra de Valencia. Sí, bueno, a ver, si una película tunecina gana la Semana de la Crítica en Cannes o gana la Palma de Oro, pues sí, Sí, pero otras no. se pelean los festivales por ella, pero hay otro cine que está por debajo del radar, como suelo decir yo, que viene de esos países que forman parte del Mediterráneo y que nosotros rescatamos porque en muchos casos es cine muy valioso y creo que desde 2018 que volvimos, repasando la sección oficial del festival, se ha podido comprobar. El problema con eso es que es cierto que hay que hacer un trabajo de educación del público
que nosotros ahora en el regreso del festival pues nos ha tocado reiniciar, ¿no? Porque es cierto que hay mucha gente que dice, joder, es que en la muestra solo se veían películas que no se podían ver en otro sitio, pero luego la memoria es muy corta y sobre todo el panorama ha cambiado mucho, es decir, antes solamente se podían ver las películas en los festivales o en las salas de estreno, hoy en día eso ha cambiado, pero el carácter mediterráneo, que es único en España y que nos hermana pues con festivales pues en Montpellier, en Túnez, es decir, sí hay otros festivales de cine mediterráneo en otros países, y lo cual quiere decir que existe una cultura mediterránea, evidentemente, porque es otra cosa que se ha cuestionado a veces. Eso implica también una serie de hándicaps, es decir, nosotros no podemos tener películas asiáticas, no podemos tener películas latinoamericanas, no tenemos películas estadounidenses, es decir, reduce mucho nuestro radio de acción y por eso pensamos que tiene una validez muy peculiar el hecho de que el festival se ciña a ese ámbito geográfico tan particular. Bueno, ya que lo has dicho, quería preguntarte, se habla mucho de lo mediterráneo, pero exacto, hay una cultura mediterránea. ¿Qué es exactamente, podemos decir, lo mediterráneo? Bueno, yo no me atrevería a definir qué es la esencia de lo mediterráneo, pero yo creo que desde lo literario, con obras como El Breviario Mediterráneo, que apareció, que se publicó cuando todavía existía la antigua Yugoslavia, a cuestiones mucho más, si quieres, prosaicas, pero que realmente configuran un carácter cultural, yo creo bueno, que es evidente que existe esa cultura mediterránea. Estoy pensando, por ejemplo, en la gastronomía, estoy pensando en el carácter, estoy pensando, o sea, es muy curioso cómo viajando con el festival a otros festivales mediterráneos o otros festivales de nuestro ámbito geográfico, encuentras pues desde tradiciones culturales hasta maneras de entender la vida que tienen mucho que ver con el Mediterráneo, ¿no? Es decir, simplemente viajando al norte de España ya nos daremos cuenta de que la forma de ser, de que el carácter no tiene nada que ver con el nuestro. En cambio, el nuestro está mucho más cerca, por ejemplo, de Italia o de Grecia o del norte de África pues que de Galicia, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, cuando viajas a países del norte de África como Marruecos, como Túnez, dices, es que la arquitectura está mucho más cerca de Andalucía que de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros pues, somos europeos, teóricamente. Entonces, eso se refleja también en nuestro cine. O sea, no es casual, porque viene de una historia colonial, que el cine de Túnez, de Argelia, de Marruecos esté casi siempre, en un porcentaje elevadísimo, coproducido por Francia, porque han sido parte de su pasado colonial y porque hoy en día hay muchísima gente en Francia que precisamente viene de haber emigrado desde esos países, ¿no? De la misma manera que Egipto, que aunque estuvo bajo dominio francés, luego tuvo sobre todo mayor dominio británico, pues se hable más inglés que francés. La segunda lengua sea más el inglés que el francés, ¿no? Yo creo que sí que hay una serie de conexiones culturales que se ven también en el cine y que por eso le dan un sentido a un festival como la Mostra. Bueno, Valencia, a pesar de que en esos años, digamos, de la crisis, Valencia, digamos que arrastra una mala fama y, digamos, la comunidad valenciana, Valencia es una ciudad que palpita mucho cultura. En esos años de vacío de la Mostra hay más actividades culturales, por ejemplo, se crea la Mostra Vida del Mediterráneo, que si no me equivoco sigue vigente, pero no sé si notabas tú, cuando hablabas con gente de Valencia, de que había un vacío o que la Mostra, como tú has dicho antes, ya no iba a volver y como había un vacío de que una ciudad tan importante como Valencia no tuviera un festival, digamos, tan importante que lo representara, ¿no? Bueno, aquí somos de memoria corta. En su momento a mí me sorprendió mucho el hecho de que la desaparición de la Mostra no provocara mayores reacciones Sí. desde el mundo de la cultura. Que no se hablara de que el festival se había desnaturalizado, pero que era una gran pérdida que desapareciera. La única reacción que hubo, partido de la sociedad civil, fue esa organización que tú comentabas, Mostra Viva, que pretendía no solo recuperar la Mostra de Valencia, sino también la trobada de escritores del Mediterráneo y la trobada de música, porque había otra serie de actividades relacionadas con el Mediterráneo, que fue una iniciativa muy voluntariosa por parte de la sociedad civil, que después, cuando hubo un cambio de gobierno, recibió ya inyecciones económicas por parte de la administración
para consolidarse de alguna forma, pero que al volver desde las propias instituciones la Mostra de Valencia como festival de cine, pues claro, se desligó de esa Mostra Viva, que ahora sigue haciendo otro tipo de actividades, de danza, de circo, de literatura, pero que ya no aborda cuestiones cinematográficas porque la Mostra de Valencia ha vuelto como se inició, es decir, desde el Ayuntamiento de Valencia como principal patrocinador y como principal garante del festival, ¿no? Bueno, como todos sabemos, hay un cambio tras la crisis de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia, entra Compromís, entra Joan Ribó, y en 2018 se deciden a resucitar la Mostra de Valencia, nombrando a Rosa Roig como la directora técnica de la Mostra, y a ti como el director artístico de la Mostra. Primero, contar un poco cómo te llega la propuesta, y una vez que te llega y aceptas la propuesta, si os dan un plan específico de qué hay que hacer para resucitar la muestra, o si vosotros ya sabéis que el único camino es recuperar el espíritu de los 80, que sea un cine del Mediterráneo. Me refiero a las dificultades y ventajas que tuvisteis en esa primera propuesta cuando os ofrece en 2018 resucitar un festival que sabemos que es bastante complicado porque, aparte de todos los condicionantes económicos y todo lo que queráis, tú has hablado algo de reeducar un poco, volver a reeducar a la gente de Valencia, de volver a darle valor a ese festival, sobre todo porque hacía mucho tiempo que no se recuperaba ese espíritu de la Mostra de Valencia del Mediterráneo, o sea, de cine mediterráneo. Bueno, en general, decir cómo es esos primeros contactos y cómo decidís cuál es el plan a seguir para resucitar la Mostra de Valencia. Bueno, cuando a mí me contactan desde el ayuntamiento, que es Gloria Tello, la concejala de Recursos Culturales, yo estoy trabajando en Cinema Jove como programador, un festival en el que había estado muchos años además. En este caso estaba con Carlos Madrid, que es era y sigue siendo el director de Cinema Jove, y a mí la propuesta me seduce mucho por dos razones, porque como espectador yo era de alguna manera hijo de la Mostra de Valencia. Mi educación cinematográfica viene de las salas de cine, de la Filmoteca y de la Mostra, donde descubrí a Nacer Kemir, donde descubrí un cine que, pues como decíamos antes, que no se podía ver en otros sitios. Y la propuesta es muy seductora también por otra razón, porque aunque yo siempre he tenido muy buena relación y la sigo teniendo con Carlos Madrid, en Cinema Jove no dejaba de estar, entre comillas, bajo sus órdenes, ¿no? Y él tiene una idea y un concepto de lo que quiere que sea Cinema Jove, y yo me adecuo de alguna manera a esa idea, ¿no? En este caso era poner en marcha un festival desde cero, porque después de 6 años el festival no había nada, había que construir desde cero. Y eso era muy estimulante en el sentido de poder recuperar la esencia del festival, de su carácter mediterráneo inicial, etcétera, ¿no? A partir de ahí, la libertad es total y absoluta, la confianza es absoluta, es decir, yo pocas veces he trabajado con estos niveles de confianza, y yo llevo la dirección artística, es decir, lo que tiene que ver con el perfil de programación del festival, ¿no? El formar equipo con Rosa Roig, que lleva todo el tema de la gestión y la dirección técnica, fue un regalo caído del cielo. Es decir, sin Rosa Roig el festival no se podría llevar adelante, porque trabajar con la administración es durísimo. Tienen unos plazos y una forma de trabajar en la que la burocracia implica que los plazos pues no se acorten como a nosotros nos gustaría, y sin su trabajo sería imposible sacar adelante el festival. Y a partir de ahí, los principales problemas que nos encontramos en 2018 son venir de no existir anteriormente, ponernos a trabajar muy tarde, porque al final se concreta todo alrededor del mes de junio y tenemos que hacer un festival en octubre, y luego un presupuesto que ni mucho menos es la mitad de lo que había sido en las épocas de gloria de la Mostra, con lo cual reactivar todos esos mecanismos de contactos que eran sobre todo tirar de agendas personales, restablecer la significación de la Mostra en el contexto internacional. En 2018 piensa que si entramos en junio ya ha pasado Cannes, ya ha pasado Berlín, ya ha pasado Rotterdam, trabajamos casi únicamente desde oficina, y es en 2019 cuando sí podemos empezar a acudir a foros internacionales, a retomar contactos, a encontrarnos con que el Instituto de Cine Griego nos diga: uy, yo llevaba muchos años sin saber nada de la Mostra. Pues claro, porque no existía, señora. Es decir, que ha sido trabajar desde cero absolutamente, y eso, con todas las dificultades que conllevaba,
también tenía una ventaja y es que tampoco cargábamos con ninguna rémora. Y eso, la verdad es que ha sido positivo, en el sentido de que hemos podido hacer el festival que queríamos hacer, ¿no? Dentro de las posibilidades, sobre todo económicas, que tenemos, bueno, que a mí me gustaría que pudiéramos ir más holgados en cuanto a presupuesto. Pero es cierto que no teníamos que cargar con ninguna mochila previa, sino que partíamos de cero a partir de lo que nosotros quisiéramos hacer con el festival. Y bueno, y a partir de ahí, pues nos ponemos a trabajar a destajo y yo creo que en las 3 ediciones que hemos hecho hasta ahora, pandemia incluida, sí que hemos conseguido una cosa, que es situar al festival. Es decir, tú sabes lo que es la Mostra, después te podrá interesar o no, pero sabes lo que es la Mostra de Valencia en solo 3 años. Y de eso sí estamos particularmente contentos. Sí, ahora hablaremos un poco de la edición COVID, obviamente que fue una edición especial, pero volvamos a 2018. Vosotros tenéis un problema, como he dicho, que es decir, bueno, ha vuelto la Mostra de Valencia, pero no es la Mostra que recordabais al final, sino es la Mostra de los 80. Era un poco complicado, digamos, esa labor de reeducación a la gente de Valencia, decirle, hemos vuelto, pero no somos los de la época final, sino somos los de la anterior, no sé si os acordaréis, es un cine especial. Digamos que la muestra, como tú has dicho, partía de cero, pero no partía de cero porque la muestra ya existía y en realidad es su 30 y cuánto, no sé cuánto edición, era su 30 y cuánto, no sé cuánto edición, ¿no? Con lo cual, 32, sí. era la 32 en ese momento. Por eso teníais esa digamos, esa lucha complicada, ¿no? De decir, hemos vuelto, somos un festival nuevo, pero no somos nuevos. Y además reeducar a la gente en un cine que, digamos, como hemos dicho, que no es el habitual para ver en salas, en cine más mediterráneo, ¿no? Esa labor de promoción, que va más allá de lo económico, del dinero de conseguir películas, sino de hablarle a la gente de Valencia, como digo yo, de esa labor de reeducación, de decir, hemos vuelto, pero no somos los mismos últimos, somos los del principio, pero vamos a hacer algo distinto, ¿no? Eso debió ser complicado, digamos, entrarle un poco a la gente, ¿no? Bueno, fue complicado, entre otras cosas, porque también depende del dinero. Si tú tienes presupuesto, puedes llenar la ciudad de banderolas, por ejemplo, y de Sí. publicidad, y la gente de un primer vistazo sabe que la Mostra ha vuelto, ¿no? Curiosamente, los 6 años que pasaron sin Mostra han hecho que una generación de público ya no sepa que existe la Mostra, y nosotros sí es cierto que desde el primer año hemos descubierto que la gente, el público más maduro, que sigue siendo además el que va a las salas de cine también, sí se acordaba de la muestra. Es decir, cuando volvimos en 2018 fue una muy grata sorpresa darnos cuenta de que había un público seguidor de la muestra que seguía siendo fiel al festival y al contenido, y a ese tipo de contenido del festival. Y ese es el público que nos sostiene. El volver a través de los cines Babel, que son las salas, las multisalas de Valencia que hacen versión original y cine de autor, era otro plus a nuestro favor, porque realmente eso significaba que había un público ya que había mantenido esa educación en un cine de autor determinado, etcétera, ¿no? En el lado contrario, hacer una pedagogía con los medios que sigue siendo costosísima. Sí. Los medios de comunicación hoy en día funcionan de una manera muy determinada, que también tiene que ver con las inversiones económicas, desgraciadamente. Y luego nuestro perfil de festival no es un perfil de festival frívolo de estrellas y de películas Marvel, para entendernos. Entonces nos damos contra una pared sistemáticamente con unos medios de comunicación que necesitan una pedagogía y que a veces no consideran que lo que traemos sea objeto de su atención, pues porque prefieren dedicar sus páginas a información taurina, sus páginas de cultura, a información taurina, a información sobre concursos de televisión o a información sobre cualquier valenciano que haya batido un récord de lanzamiento de hueso de oliva en un pueblo de Francia. Eso parece ser que es mucho más interesante que lo que ofrecen festivales especializados. Nuestro perfil no va a cambiar. Nosotros vamos a seguir trayendo gente que nos parece muy interesante y que está haciendo cosas muy interesantes. Y a veces las sorpresas que nos llevamos es que eso tiene más repercusión fuera de Valencia que dentro. Pero bueno, sabemos que esto es una cuestión de pedagogía, de hacer un trabajo que no es de un año, ni de 2, ni de 3, porque la muestra también creció con el paso de los años y creemos que ese trabajo lo estamos haciendo. Bueno, poco a poco pues se irán viendo los resultados, ¿no? Nosotros creemos que ya se están viendo y el volver, por ejemplo, a la FIAF en solo 3 años creemos que es un éxito, o sea, inconmensurable. Pero, por ejemplo, ese regreso a la FIAF, pues para medios de comunicación importantes en Valencia,
pues no ha sido importante como para reflejarlo en sus cabeceras, mientras que sí que ha aparecido en cabeceras nacionales o internacionales, ¿no? Entonces, a veces nos da la sensación de que remamos un poco contracorriente, pero bueno, es lo que nos toca. Eso es lo curiosidad que tenía. Estamos hablando, obviamente, lo que más interesa de la muestra es que llegue a nivel más o menos local de Valencia o de la Comunidad Valenciana, porque es la gente que más está cerca para poder acudir a la muestra. Pero a nivel nacional de fuera de Valencia, vosotros también hicisteis una promoción, decir, hemos vuelto, hemos regresado, esto era la muestra. ¿Y cómo fue el recibimiento? Ya has dicho que para tu sorpresa, pues fue bastante bien recibida, pero fuera de Valencia, ¿cómo, de la Comunidad Valenciana y de Valencia, cómo fue ese recibimiento de resurrección de la muestra? ¿Tuvisteis que hacer mucha promoción, llamar a mucha gente? Ya sabemos que a veces España es Madrid y Barcelona y se acabó. Y no sé si pudisteis llevar el nombre de la muestra, de esta resurrección de la muestra, a más lugares. Bueno, afortunadamente, la geografía festivalera española, los medios sí que están principalmente en Madrid y Barcelona, pero ni Madrid ni Barcelona tienen un gran festival. El más grande de Cataluña sería Sitges, que no es Barcelona ciudad, y en Madrid hay varios festivales, Film Madrid, Documenta Madrid, etcétera, pero no hay un gran festival de cine de Madrid. En cambio, tenemos un festival muy importante en Sevilla, tenemos un festival importante en Gijón, tenemos un festival importante en Valladolid. Es decir, que está más descentralizado el tema de los festivales, ¿no? Afortunadamente, San Sebastián, sin ir más lejos, que es el más importante de España, tampoco está en Madrid o Barcelona, ¿no? A ver, yo creo que aquí ha sido muy importante el hecho de que en mi caso yo venía relacionándome con festivales de cine hace muchos años, tanto como periodista como programador. Entonces, hablar con Gijón, hablar con Sevilla, hablar con San Sebastián era hablar con gente con la que yo tenía una interlocución habitual desde hacía muchos años, ¿no? Entonces ahora simplemente era, bueno, que sepáis que voy a estar en el resurgir de la mostra y que vamos a seguir trabajando en esta línea, ¿no? Entonces, la acogida por parte del mundo festivalero y de la prensa especializada la verdad es que ha sido gratísima y bueno, yo no puedo más que dar las gracias a todo el mundo porque ha sido una acogida muy, muy calurosa, porque nos hemos encontrado con el apoyo de todos los festivales. De hecho, por ejemplo, los otros festivales que están en FIAF en España en estos momentos, cuando se convocó la Asamblea General a nivel internacional, nos apoyaron todos para que entráramos en FIAF. Y la relación es muy fluida, porque al final, bueno, aunque todos podemos coincidir en algunos intereses respecto a determinadas películas y tal, pues al final hay películas para todos y todos acabamos componiendo una programación que nos resulte satisfactoria, ¿no? Este año, por ejemplo, ha habido dos festivales, Las Palmas y Murcia, que han publicado libros sobre el contexto actual de festivales, con todo el tema de las plataformas, de la pandemia, todo lo que nos puede haber afectado. Y tanto en el libro colectivo de Las Palmas como en el de Murcia estamos. Hay textos por parte de la muestra. Cuando son libros en los que no ha entrado todo el mundo, sino que han entrado festivales muy determinados que se han considerado representativos, ¿no? Y han contado con nosotros en ambos casos. Por parte del ICA y del Ministerio de Cultura, tres cuartos de lo mismo. El año pasado tuvimos en la clausura al ministro de Cultura, que ahora ya no es Rodríguez Uribes, como fue en aquel caso, ahora es Miquel Iceta, pero tenemos apoyo del ICA en cuanto el festival había cumplido 2 ediciones, que es lo mínimo que pide el Ministerio, 2 ediciones seguidas. Hemos entrado en convocatoria de ayudas y hemos recibido subvención del ICA, o sea que estamos ahí también. Quiero decir que a ese nivel, por eso digo que a veces nos sorprende cierta receptividad desde ciertos foros en la propia ciudad cuando el festival está avanzando mucho a otros niveles. Hemos recibido invitaciones del Cairo para participar en el Festival Internacional del Cairo, para ir a Túnez, a Manarat, a otro festival de cine mediterráneo. Es decir, el festival está obteniendo poco a poco un reconocimiento a nivel nacional e internacional y en ese sentido no podemos más que estar agradecidos, tanto desde el punto de vista de la profesión como de los medios. Notamos el calor y notamos la acogida. Yo creo que porque además se ha visto desde el principio que nuestra intención era seria y rigurosa, y eso está en el programa. Es decir, eso tiene que ver con los contenidos del festival, ¿no? Con que estamos tratando de ser serios y tratando de que, sobre todo, de una cosa que nos parece muy importante, y es que el festival, independientemente de lo que pase en el futuro, tanto al respecto de quienes llevamos la gestión del festival ahora,
como al respecto de quién gobierne en Valencia, lo que debería suceder es que el festival ya nunca se cuestione. Es decir, que gobierne quien gobierne y dirija quien dirija el festival, la Mostra de Valencia continúe. No sé si eso es muy optimista o realmente ojalá suceda. Porque ya vimos que en anteriores etapas pues no sucedió. Pero sí que has nombrado algo que me gustaría un poco incidir. Cierto pesimismo respecto al recibimiento local que tiene la muestra. Hemos visto que fuera sí que tiene un recibimiento muy interesante, pero sí que te he visto un poco, digamos, eso, más pesimista en cuanto al recibimiento local, pero yo entiendo que en 2018, cuando resucita la muestra de Valencia, sí que es una noticia importante que debió ser cubierta por varios medios locales, cuando digo locales, principalmente valencianos o si no de la Comunidad Valenciana. La cubren todos los medios y porque es una iniciativa del ayuntamiento y es una iniciativa importante, pero encontramos muchísimas reticencias. Sí. No por parte del público, porque insisto en que el público respondió magníficamente, pero sí encontramos muchas reticencias de, bueno, ¿y qué se va a hacer con la muestra? ¿Y para qué recuperar la muestra? ¿Y ahora dónde va ese festival después de tantos años? Y además en Valencia tenemos otro festival, aunque los perfiles sean completamente diferentes. Se incide mucho en cuestiones estructurales y no en cuestiones programáticas, es decir, en todo lo que puede ser la trastienda política de un festival. Los medios están muy polarizados, entonces dependiendo de qué concejalía llegan las iniciativas, hay unos medios que toman una postura y otros medios que toman otra. Yo he participado en debates en la radio, en Apunt Radio, hablando con periodistas que estaban refiriéndose a la muestra sin haberla pisado directamente. Y eso sí me molesta mucho. Es decir, a mí que se cubra la sección de la competición del festival y se hable de que hay 3 películas de baja calidad, por ejemplo, que eso será evidentemente a juicio del periodista, me parece súper respetable cuando eso se argumenta. Pero que se esté hablando del festival sin haber pisado el festival en 3 años ya, en 3 ediciones, me parece muy poco riguroso, porque estamos haciendo un trabajo con un equipo muy reducido, con un presupuesto muy pequeño, y yo creo que deberían quedar al margen las disputas políticas y hay determinadas cosas que sí que deberían contemplarse desde el rigor, insisto. Es decir, a mí que se hable del festival sin entrar en sus contenidos me parece grave. Y eso sucede. Eso sucede por desgracia porque la situación es la que es en estos momentos. No pasa solo con la muestra. Quiero decir que en función de determinadas directrices, pues las cosas se contemplan de una manera o de otra. Pero me parece que la cultura debería estar al margen de esas disputas. Directrices que pueden ser más bien cuestiones políticas o ideológicas, seguramente. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es decir, dependiendo de dónde vienen unas iniciativas, hay medios que las van a atacar sistemáticamente o que las van a defender sistemáticamente. Y yo no quiero que me defiendan por sistema, pero tampoco quiero que me ataquen sin siquiera conocer el festival, sin visitarlo, sin acudir ni a una sola rueda de prensa si no es por obligación y utilizando esas ruedas de prensa para hablar de otras cuestiones que no tienen que ver con el festival. Creo que hay que hacer un ejercicio en ese sentido de asumir lo que supone tener un festival internacional en la ciudad, con visitas de directores que han ganado la Palma de Oro en Cannes, que tienen reconocimientos internacionales y que se pasa por ellas de puntillas o directamente ignorándolas, que me parece, insisto, gravísimo. Y creo que habría que tener otra actitud hacia el festival, la actitud de que se trata de un evento cultural y no de un evento político, porque no es un evento político, es un evento cultural. Por supuesto, en la muestra no era ni el Festival de Rita Barberá ni es el Festival de Joan Ribó, es la muestra de Valencia, que es de todos los valencianos. Ya que estamos, recordar que hay edición, por supuesto, este 2021 de la muestra de Valencia, que vamos a hablar ahora dentro de un rato con Eduardo. Por cierto, una programación absolutamente espectacular. Debo decir que me ha sorprendido ver, porque es una de las ediciones más, yo creo que más espectaculares que habéis hecho. Se va a celebrar del 15 al 24 de octubre de 2021 y tiene una pinta estupenda. Pero de eso hablaremos dentro de un ratito. Sí que hemos hablado de la cobertura que tuvo esa resurrección por parte de medios locales y nacionales. Ya has hablado un poco del público, pero me gustaría que incidiéramos en lo más importante cuando haces un festival, que es el público. ¿Cómo fueron los niveles de asistencia y de recepción de la gente? ¿Había ganas de muestra cuando resucites el festival?
Pues para mi sorpresa sí, yo era con la cuestión con la que más dudas tenía, porque primero, si la gente se iba a acordar de la mostra, que como comentaba antes, se acordaba la gente más talludita, porque era la gente pues, que como yo había asistido a la mostra, la gente más joven, pues piensa que si pasaron 6 años, quien tiene ahora 20 años, pues tenía 14 cuando la mostra desapareció y seguramente pues no sabe, bueno, seguramente no sabe lo que era la muestra, ¿no? Y entonces poco a poco hay que hacer ahí una labor de programar cosas que, bueno, que puedan a lo mejor despertarles el interés. Pero luego, sobre todo, también había otra cuestión y es que en 2011, cuando se celebró la última muestra, no existía Netflix, no existía Amazon Prime, no existía Movistar Plus, no existía Disney Plus, es decir, el consumo de cine era diferente y los festivales eran una celebración absoluta de un determinado tipo de cine, de autor o más minoritario. Hoy en día, aunque ese cine minoritario de autor tampoco tiene tanta cabida en estas plataformas porque buscan mucha uniformización de contenidos, sí es cierto que hay nuevas generaciones que ya son generaciones de nativos digitales y por lo tanto el desplazarse a un cine, al acontecimiento que supone que el director acuda a presentar una película, etcétera, no lo ha vivido como lo hemos vivido otras generaciones y ahí sí que yo tenía mis dudas, ¿no? Es cierto que nuestro público, la media edad de nuestro público es más bien madurita, por decirlo de alguna forma, pero al mismo tiempo sí que ha sido una absoluta sorpresa el ver que cada año hemos ido creciendo en público y que la gente en Valencia está respaldando el festival. Si no, también tengo que decir que no tendría razón de ser, es decir, hacer un festival de lo que, como algunos dirían, cultureta, para que vayan 4 a ver las películas y no se entere prácticamente nadie, pues no tendría sentido, ¿no? Pero ver el hall de los cines Babel con mucha gente, gente que sigue las películas de competición, gente que se queda a los coloquios, esa es la razón de este festival. Es decir, todo el esfuerzo que hacemos a lo largo del año viajando a otros festivales, peleándonos por películas que consideramos importantes, tratando de traer a los directores a pesar del corto presupuesto, es para que la gente lo disfrute. Es decir, esto no es onanismo de los que hacemos el festival, sino que se hace para la ciudadanía y para el público valenciano, ¿no? Y ahí sí que afortunadamente, todavía menos del que a mí me gustaría, porque hay determinadas actividades que todavía cuesta que la gente acuda, como las masterclass y algunas otras actividades, pero lo que es el calendario de proyecciones, que además respetamos rigurosamente y que hacemos solo en cines, los Babel y la Filmoteca, no proyectamos en centros culturales, ni en paredes, ni en parques, ni en sitios donde ni se ven ni se oyen las películas. Queremos hacer las cosas bien y respetar la obra de los cineastas. Pues sí que estamos descubriendo que tenemos un público bueno, que le interesa descubrir ese tipo de cine y que está respondiendo. Sí, pero hay que decir que la muestra en esto sí que tiene una cierta diferencia respecto a las plataformas. Es que las películas que se proyectan en la muestra, incluso la Palmera de Oro, no se van a ver seguramente ni en Netflix ni en Amazon Prime y como mucho se pueden ver en Filmin. Con lo cual, la única manera de verlas es casi prácticamente en la muestra. En eso quizás estás de acuerdo conmigo de que ahí la muestra se sale un poco de este nuevo paradigma de las plataformas, que proyectáis películas que no se van a ver mucho en plataformas o por lo menos las que todo el mundo conoce. Esa es la idea. De hecho, nuestra intención, y además es algo que también valora mucho la FIAF, es tener el máximo de estrenos posibles. Nosotros cuando empezamos en 18 y 19 hicimos dos retrospectivas muy amplias, una dedicada en 2018 al Polar, al cine policíaco francés en contexto histórico, y el 2019 a la comedia italiana de la Edad de Oro, de los años 50 y 60. Pero ya en 2020 no hicimos ningún ciclo de ese tipo ni lo vamos a seguir haciendo porque consideramos que esas películas y ese tipo de ciclos son trabajo de filmotecas y son películas que están en los catálogos de muchas plataformas, entonces hay acceso a ellas. Nosotros creemos que el festival tiene que tomar el pulso al cine contemporáneo, al cine que se está haciendo en estos momentos en los países que son de nuestro ámbito geográfico, y los ciclos ya son ciclos mucho más cercanos en el tiempo. Son ciclos que pretendemos que reflexionen sobre lo que está sucediendo en el cine actual, ¿no? Entonces, pretendemos pulsar la actualidad del cine mediterráneo y
y en ese sentido, para nosotros es muy importante que en los ciclos temáticos incluso haya muchas películas que sean inéditas en España, ¿no? Que sean películas que no se pueden ver de otra manera más que viniendo a la muestra. Vamos a seguir avanzando antes de llegar a la edición de este año. Es muy interesante la edición de 2019 porque ya sabemos todos que a veces hacer la primera vez tienes ese impulso de, como has dicho, crear casi algo de cero, pero la segunda siempre es la complicada, ¿no? Es un poco establecer la muestra ya y que ya sea conocida, y digamos que hay un poco más de exigencia y presión. ¿Cómo recuerdas esa edición? Si tenías esa presión de la segunda edición, de seguir estableciendo, o lo recuerdas un poco como hay que seguir picando piedra y seguir trabajando. ¿Cómo es esa edición de 2019 tan complicada como suelen ser las segundas ediciones? Pues fíjate, yo creo que la verdaderamente complicada fue la del 18 por la escasez de tiempo y porque había que construir desde cero. La del 19, por contra, tuvimos tiempo, por ejemplo, de organizar todo el periplo de festivales internacionales para recontactar con distribuidoras, con institutos de cine, y ahí ya pudimos ir desde en enero a Rotterdam, después a Berlín, después a Cannes, estar en los mercados internacionales, poder decir en persona a distribuidoras y productores que la muestra había vuelto, y en ese sentido la verdad es que fue una edición que yo particularmente disfruté mucho. Fue muchísimo trabajo, pero la disfruté mucho, porque además ahí ya nos planteamos algunos retos que iban dando más pistas de por dónde iba a ir el festival, ¿no? Es decir, fue el año que, por ejemplo, pasamos toda la filmografía restaurada en 4K de Guy Debord, y además le dedicamos un libro demostrando nuestro afán popular y de buscar audiencias mayoritarias. Y además fue el año también en que nos trajimos a 5 directoras egipcias a Valencia, cosa que no había ocurrido en ningún festival español nunca, para que explicaran cuál era la situación de la mujer en el cine egipcio reciente después de la primavera árabe. Y contaron cosas que el público alucinaba, como que todavía pasan por censura, como que hay productores que por el hecho de que la directora sea mujer no financian una película. No fue nada fácil, porque trabajar con Egipto es complicadísimo, complicadísimo, no te lo puedes ni imaginar, pero cuando llegaron las 5 aquí y tuvimos la mesa redonda con ellas, la verdad es que fue maravilloso. Después hemos mantenido el contacto con todas ellas, y ahí ya estábamos diciendo qué queríamos hacer con el festival. Si no sabes pronunciar los nombres de las directoras egipcias, haz un esfuerzo, vente a ver sus películas, vente a escucharlas, porque tienen cosas interesantes que decir. Y de hecho, los coloquios después de las películas con ellas eran sorprendentes. Es decir, la gente decía que, bueno, que era increíble que no se pudieran ver estas películas con más facilidad, que fuéramos tan ajenos a realidades de países que tenemos tan cerca. Y la verdad es que es muy gratificante el hacer un trabajo que evidentemente, y vuelvo a lo mismo, ningún medio de comunicación local tuvo a bien señalar, porque no eran Angelina Jolie ni Jodie Foster, sino que eran señoras que venían de Egipto. Pero a nivel internacional, cuando fuimos al Cairo, por ejemplo, al Festival del Cairo, era impresionante. Nos decían, mira, los españoles locos que se llevaron a las directoras egipcias a España, ¿no? Y que las llevaron a Valencia. Y eso es muy gratificante porque nos abre puertas fuera, ¿no? Porque cada vez es más fácil trabajar con otros países, y porque además también vamos educando al público. Si el público viene a ver esas películas egipcias de las que no sabe nada y sale contento del cine, va adquiriendo una confianza en el festival, y en años posteriores dice, bueno, pues voy a volver a fiarme y ahora voy a ir a ver las películas argelinas, que fueron las que trajimos en 2020, por ejemplo, ¿no? Y todo eso va creando un caldo de cultivo que es el que hace que el festival crezca. Y esa mesa redonda supongo que sí que tendría repercusión, si no a nivel local, nacional, porque es una mesa realmente impresionante, que yo me acuerdo cuando la nombrasteis, de ver alguna noticia, sí que debería tener algo de tener alguna repercusión nacional, porque era realmente importante, de mujeres en un país como Egipto, de mujeres directoras, y más en esta época que estamos viviendo de cambios, ¿no? No sé si esa mesa quizá fue de lo más importante que habéis hecho en la muestra. Es una de las cosas de las que más contentos estamos en estos años, desde 2018. De todas formas, el hecho de la repercusión de las cosas es muy curiosa, porque tiene mucho que ver con los estatus adquiridos, ¿no? Y además yo creo que, bueno, que todo el mundo se ha ganado su estatus a pulso, por supuesto,
pero la misma película no recibe el mismo tratamiento de la prensa especializada Mm. si se pasa en la mostra que si se pasa en un festival, en otro festival. Esto es así. Nosotros hay películas que hemos rechazado que han estado después en otros festivales y hemos leído las reseñas y nos han sorprendido bastante, porque muchas veces el entorno, la dinámica que el propio festival crea, las relaciones que tiene con determinados contextos, con medios, pues tiene mucho que ver. Estamos en un país en el que hay muchos periodistas que también programan en festivales. Estamos hablando de que las inversiones publicitarias tienen mucho peso hoy en día, porque los medios pues, están atravesando momentos muy difíciles. Entonces, hay muchas veces que dices, si esto que hemos hecho nosotros lo hubiera hecho tal festival, le hubiera sacado un cuadernillo. Y al revés, ¿no? Y al revés también. O sea, que quiero decir bueno, que hay unas dinámicas de funcionamiento ya adquiridas, unos vicios, diría yo, que bueno, que muchas veces es difícil romper. Pero nosotros estamos en esa pelea, ¿no? Y la verdad es que también vamos notando el reconocimiento poco a poco y dentro de la medida de las posibilidades de lo que hacemos. También es evidente que con el presupuesto que tenemos, pues no llegamos donde pueden llegar otros festivales, ¿no? Eso es así. Y llegamos a 2020, que digamos es el año, digamos, trágico, ¿no? Es el año COVID. El confinamiento, digamos, llega en marzo de 2020 y para vosotros debió ser algo dramático, digamos, porque, bueno, era la 35 edición que se iba a celebrar en 2020, que se celebró, vamos a hablar de ello, pero era vuestra tercera edición, o sea, una edición muy importante de seguir consolidando la muestra. Y llega el COVID, llega el confinamiento, llega todo lo que ha traído la pandemia. Y vosotros, simplemente, ¿qué hacéis? ¿Cómo os planteáis? Realmente, obviamente, habría dudas si se haría el festival, aunque quedan muchos meses por delante. ¿Y cómo planteáis cuando llega el COVID y llega la pandemia? Decís, vamos a esperar a ver cómo sucede y cuando veis que se puede celebrar, ¿cómo lo celebráis el festival? Vamos, resumir un poco un año 2020 que fue trágico para toda la cultura, pero especialmente para un festival que, aunque llevaba 35 ediciones, en realidad solo llevaba 2 ediciones, digamos. Fue un año terrible porque después del mercado de Berlín, que fue en febrero, a finales de febrero, y en ese mercado, que estaba evidentemente hasta arriba de gente, ya los italianos se marcharon de vuelta antes a casa porque se hablaba ya de que llegaba una pandemia y tal, pero Berlín se hizo con normalidad, pero luego ya Cannes se suspendió. Y ya, bueno, empiezan las suspensiones o los aplazamientos en cascada en todo el mundo y también en España, por supuesto. Entonces, nosotros con la perspectiva de los meses por delante, sí que sabemos bueno, que tenemos que ver en qué situación se va a encontrar la pandemia en ese momento, pero, por ejemplo, el hecho de que no se haga Cannes quiere decir que también hay menos películas para escoger, ¿no? Porque el mercado de Cannes es muy grande y no se celebra. Entonces, aunque tanteamos las posibilidades de la edición online, porque empiezan a hacerla otros festivales y porque nuestra obligación también es tener plan B, plan C y plan D, nuestra intención, como hace San Sebastián, es decir, que el festival se tiene que celebrar de manera presencial, que es la manera en que un festival de cine tiene sentido por la comunión entre cineastas, público, etcétera. Y cuando pasa el verano y se anuncian medidas un poquito más relajadas para el otoño, pues nos planteamos que con el 50% de aforo y con las restricciones sanitarias que impiden, por ejemplo, que puedan venir todos los invitados, es decir, ahí nosotros cada semana teníamos una lista de invitados diferente, es decir, Milcho Manchevsky, por ejemplo, que estaba en competición oficial y que acabó ganando la Palmera de Plata, en el momento en que confirmamos su película y contactamos con él, no podía viajar desde Nueva York, que es donde reside. A la semana siguiente, la persona que lleva el tema de invitados me dice, Eduardo, se han abierto las fronteras con Nueva York, o sea, con Estados Unidos, perdón, y Milcho sí puede venir. Entonces Milcho Manchevsky al final acaba viniendo, pero en cambio el director argelino no puede venir porque las fronteras con Argelia siguen cerradas. Entonces fue un sin vivir que cada semana cambiaba las directrices. Fue otro sin vivir el hecho de que aunque solo tuviéramos el 50% de aforo, teníamos que tomar temperatura a todos los asistentes a las salas, teníamos que tomar datos por si había un brote, teníamos que tener cuidado con que efectivamente se cumplieran el 50% de aforo y después, a pesar de todo eso, iniciamos el festival y nos ponemos en marcha y el cuarto día de festival llega el toque de queda.
porque la situación vuelve a empezar a empeorar y es cuando se instaura el toque de queda, con lo cual nos toca anular todas las sesiones de noche, de las 10:30, y reestructurar el programa para poder seguir haciendo el festival, pudiendo irnos todos a las 12 de la noche a dormir. Lo cual, dentro de los problemas que nos causó, no fue lo mismo que, por ejemplo, al mes siguiente Sevilla, que tuvo el toque de queda a las 6 de la tarde. Imagínate hacer el festival solo por las mañanas y con la última sesión a las 4 de la tarde. Una locura absoluta, ¿no? Nosotros aún fue a las 12 de la noche y nos trastocó algunos planes, pero pudimos llevar el festival a buen puerto. No solo eso, sino que lo hicimos todo presencial, menos la masterclass de Marina Abramovic. Tuvimos la suerte de que la palmera de honor, nuestra invitada más importante, fue María de Medeiros, que pudo viajar y además fue amabilísima y estuvo varios días en Valencia atendiendo a todos los medios de comunicación, presentando su última película como directora, que fue estreno europeo además. Y la verdad es que al final, mira, se alinearon los astros y dentro de todas las complicaciones de las medidas sanitarias pudimos hacer el festival. Además fue la edición en la que vinieron de la FIAF para in situ comprobar el funcionamiento de la muestra y cuando se marcharon, pues bueno, nos dijeron literalmente que iba a ser el último festival presencial en mucho tiempo. Y la verdad es que a partir de ahí, bueno, empezaron a haber toques de queda otra vez y tal. Rotterdam este año ha sido online. Berlín prácticamente ha sido online también, o sea bueno, que tuvimos dentro de todos los problemas, tuvimos, podría decir que hasta suerte. Cierto es que pensábamos que iba a ser excepcional y que este año la cosa está otra vez pintando mal y no sabemos cuáles van a ser las condiciones que tendremos. Pero bueno, van a ser simplemente condiciones de porcentaje de aforo. Yo creo que el festival se va a poder hacer presencial como el año pasado. Sí, eso te iba a decir, que estamos hablando del pasado, pero bueno, seguimos en pandemia, seguramente eso, va a haber limitaciones de aforo, habrá mascarilla, eso es bastante obvio, pero será, digamos, algo más normal. Pero antes de hablar de esta edición, de la 36 edición, ¿cómo afecta o cómo puede afectar en el futuro, digamos, la pandemia? Un festival que, como he dicho, está creciendo, en realidad está empezando. Ya sabemos que con la muestra tenemos que jugar un poco con esto de que está empezando, pero es un festival veterano. ¿Cómo puede afectar la pandemia? Me refiero a nivel económico, nivel de promoción, de sponsors, de lo que sea, y cómo se está afectando y si es una cuestión de sobrevivir hasta que la cosa se estabilice o realmente puede peligrar algo el festival, pero cómo la pandemia está afectando a un festival de cine que, como hemos dicho, está, digamos, empezando. Bueno, en nuestro caso, lo que nos impide es crecer, porque nosotros no podemos aumentar nuestro presupuesto en un momento en que hay necesidades prioritarias de salud a nivel económico. Entonces, nosotros sabemos que el festival tiene complicado crecer a nivel presupuestario, pero al mismo tiempo, como no hemos llegado a hacer todavía ninguna edición online, creemos que vamos a mantenernos todavía como festival presencial. Yo creo que la solución online ha sido una solución circunstancial. Creo que el hecho de que haya ahora festivales que están yendo a soluciones híbridas, es decir, que son presenciales pero están haciendo también algo online, pues bueno, puede ser una opción de cara a futuro que de todas formas no está funcionando, igual que funciona un festival online cuando estamos confinados, que no es lo mismo estar confinado sin poder salir de casa que no estar confinado, porque las cifras de visionados tampoco son las mismas. Y para nosotros es que no tiene sentido. Fíjate cómo Cannes, después de cancelar el año pasado, ha hecho lo imposible, a pesar de la situación, por hacer el festival otra vez presencial, porque si no, el festival no tiene sentido. Es decir, el poder tener a los directores, el poder tener al jurado aquí viendo las películas, el que sí, es verdad que no hay fiestas nocturnas, es verdad que hay menos público por una cuestión de aforo, por obligación, pero no hay color. Es decir, para nosotros el festival tiene que ser presencial y luego cómo está afectando la pandemia, pues está afectando de muchas maneras y casi todas malas, porque por ejemplo, para los festivales este año está siendo un auténtico desastre el hecho de que Cannes no se hiciera en mayo, porque en mayo no se podía hacer presencial y se haya hecho a finales de julio. Eso quiere decir que las películas que podías tener cerradas en junio, ahora las tienes cerradas en septiembre, porque agosto es un mes en el que se trabaja, pero de aquella manera. Claro, eso para las fechas de nuestro festival es problemático. Además,
la avalancha de películas, sobre todo francesas, con las que nos estamos encontrando todos, es realmente inabarcable. Es decir, hay una cantidad de material de películas para ver que no todas, además, tienen cabida en los festivales, porque no todas tienen la calidad que queremos y porque, por mucho que lleven la etiqueta de Cannes, pues Cannes ya sabemos que trabaja por promocionar el cine francés, pero estamos viendo muchas películas que, bueno, que se quedan como un poco a mitad de camino y que no van a tener seguramente estreno comercial en Francia y que no van a tener cabida en ningún festival español porque no podemos hacer festivales únicamente de cine francés. Entonces, hay un superávit de títulos, hay poco tiempo para el visionado de esos títulos, hay que cerrar las películas con antelación para llegar a los programas y todo eso está generando problemas. Venecia ha anunciado también una cantidad ingente de películas. El cine español se ha tenido que refugiar en San Sebastián, que al final va a hacer una edición también en la que el cine español va a salvarle un panorama internacional que con Cannes, habiéndose cancelado el año pasado, tenía muchos compromisos. A esos niveles de funcionamiento interno de un festival está siendo problemático, porque por otro lado hay rodajes que se han aplazado, entonces ya veremos, después de la avalancha de este año, ya veremos qué queda para 2022, porque no se están poniendo en marcha todos los rodajes que querrían las productoras, y todo eso evidentemente influye, ¿no? Pero al final yo creo que la fórmula de festival tradicional es la que va a imperar. Todo el que tuvo que hacerlo online el año pasado, incluso con éxitos multitudinarios, como se anunció el del DA de Barcelona, este año ha vuelto a lo presencial. Con cuestiones online, pero ha vuelto a lo presencial, porque es el sentido de los festivales. Claro. Yo supongo que en la edición de 2019 respecto al 2018 hubo un aumento de espectadores, cosa que es bastante obvia. Pero ¿qué pasó con la edición de 2020 del coronavirus? Porque estamos diciendo que un festival tiene que ser presencial, porque digamos es el espíritu de los festivales. Pero ¿notasteis que la gente quiso apoyar a la Mostra yendo al festival a pesar de vivir en pandemia? Todavía no había vacunas, había un riesgo. ¿Notasteis un apoyo del público, de la gente de Valencia respecto al festival, yendo con mascarilla, con aforos limitados, pero apoyando al festival en esa edición 2020 de la pandemia? Mira, a pesar de todas las dificultades, porque yo a veces decía, yo igual me quedaría en casa, fíjate, porque había eso, que pasar por toma de temperatura, que había que la gente no se podía sentar junta, etcétera, pero había muchas ganas, muchas ganas. Piensa que habíamos estado mucho tiempo encerrados, que era cuando se empezaba a reactivar la cultura y había muchas ganas de acudir al festival, la gente cumplió a rajatabla y la verdad es que fue una gozada poder comprobar bueno, que el festival seguía vivo a pesar de la pandemia. Es cierto que no puedes hablar de cifras de público porque de 2019 a 2018 crecimos, de 2000, o sea, tuvimos un crecimiento sostenido, pero en 2020 teniendo un aforo del 50% Claro. de capacidad, incluso teniendo todas las sesiones vendidas al completo, que no fue así evidentemente, no habríamos podido superar los espectadores del año anterior porque, claro, o sea, solo podíamos tener las salas a la mitad, ¿no? Entonces, mi aspiración es que este año, aunque sigamos teniendo mascarillas, sí que podamos tener el aforo al 100%, que es ser muy optimista, porque en este momento en Valencia está al 50 otra vez, pero yo creo que el 16 de agosto vuelven a cambiar las medidas y yo creo que vamos a poder hablar de curva otra vez hacia abajo. Y ojalá bueno, que la programación que les planteemos a los espectadores pues les haga volver a la muestra y seguir apoyando el festival. Uh-huh. Y ya llegamos a lo más esperado, que es esta edición de 2021, que se va a celebrar del 15 al 24 de octubre de este año. Estamos en agosto, el festival se celebra en octubre, con lo cual no está ni mucho menos completa, todavía quedan un montón de cosas por anunciar, pero ya se han anunciado tres o cuatro cositas que hacen que sea un festival muy apetecible. Si te parece, pues hablamos de ellas. Tenéis un ciclo por ejemplo, un ciclo maravilloso, que es lo que más me gusta. No sé si vais a poner algo más interesante que esto, que es esto no es una película, esto no es una película de Berlanga. Obviamente estamos en año de centenario de Berlanga, tenía que haber algo de Berlanga, pero vosotros os habéis salido con una cosa maravillosa, ¿no? Que es buscar esas referencias de Berlanga en otras películas, porque siempre tenemos la idea de que Berlanga es alguien muy local, es un ídolo aquí, pero que no es muy conocido fuera. Y digamos que os vais a saltar un poco el tópico viendo que Berlanga también dejó huella fuera de España. Sí, sí, mira, era evidente que en el año Berlanga, la Mostra, que es un festival con el que Berlanga tuvo una relación
muy larga y muy intensa, porque en el año 80, en la primera edición de la muestra, ya se hicieron dos publicaciones sobre Berlanga y Berlanga fue parte activa en la muestra, no solamente como personaje invitado, sino incluso como mediador para que vinieran otros cineastas, porque, por ejemplo, él fue el anfitrión de Marco Ferreri en la mostra, él trajo a Nino Manfredi, que es decir, gente con la que él había trabajado y que pasó por la mostra. Pues teníamos que hacer algo, pero al mismo tiempo nos parecía bueno, que sus películas este año van a estar muy vistas. Así y todo, vamos a pasar 4 de sus películas en la sección de Mostra dels Instituts, que son proyecciones que hacemos por las mañanas para centros educativos, porque entendemos que la gente más joven quizá no conoce su cine y hemos hecho unas guías didácticas de 4 de sus películas para que la gente más joven pueda aprender quién era Berlanga y cómo eran sus películas. Pero el ciclo del festival sí queríamos que fuera algo un poquito particular, ¿no? Entonces, bueno, pues como somos un festival que nos gusta hacer gala de cultura cinéfila, hemos escarbado en los lugares más profundos que te puedas imaginar, y en algún caso, no estoy siendo exagerado al decirlo así, para traer unas películas que difícilmente se han podido ver. De hecho, una de ellas, por ejemplo, nunca se llegó a estrenar en España, que es, bueno, más de una no se estrenó en España, pero en este caso concreto es curioso porque se trata de un guión de Berlanga y Azcona que la censura rechazó y que no se pudo producir en España a finales de los 60, pero que en Italia en el año 74 sí que rodó Luciano Salzo, cambiando algunas cosas del guión, pero manteniendo el argumento de Berlanga y Azcona, que están acreditados en la película. La película se llama La mia cara mamma en el giorno del suo cumpleaños, a mi madre en el día de su cumpleaños. Y es curioso porque la película, siendo una película 100% italiana, tiene un montón de obsesiones particulares de Berlanga y Azcona que ellos luego además fueron incluyendo en otras de sus películas porque la censura les había prohibido hacerlas en esta. Y es una peli que, a pesar de estar basada en ese guión, nunca se estrenó en España comercialmente, con lo cual la vamos a poder ver en la muestra por primera vez. Después tenemos dos películas que son dos versiones apócrifas de Bienvenido Mr. Marshall, una en Bosnia y otra en Egipto. En Bosnia es un pueblecito de los Balcanes en el que se anuncia, después de la Guerra de los Balcanes, la visita de Bill Clinton, con lo cual el argumento pues no hace falta darle muchas vueltas para acordarse de Bienvenido Mr. Marshall, y además es muy curioso porque es una película que en su día ganó la Palmera de Oro de la Mostra de Valencia, es decir, es una película que estrenó en España la Mostra y que ahora recupera la Mostra. Y luego otra película que se llama La visita del presidente, que es una adaptación de Bienvenido Mr. Marshall en Egipto, que es una película absolutamente ignota, que hemos encontrado una única copia en 35 milímetros en la Filmoteca del Cairo, y que estamos contentísimos de poder proyectar porque es una auténtica rareza. Es decir, es una película que, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que solo se va a poder ver en la muestra y que además es una cosa absolutamente extravagante, ¿no? Y para acabar de cerrar un poco el círculo, vamos a tener también la primera película de Berlanga en la que Berlanga está acreditado como actor, que es Días de viejo color. Una película dirigida, es la primera película de Pedro Olea. Pedro Olea va a venir a Valencia a presentarla y hablar de su amistad con Berlanga, porque Pedro Olea fue primero alumno de Berlanga en la escuela de cine y después, y siendo alumno de la escuela de cine, le dijo: cuando haga mi primera película, te quiero como actor en ella. Y Berlanga se reía y tal. Y al final, cuando hizo Días de viejo color, le llamó para que hiciera un papel en la película. Hace de un americano que es traficante de drogas. Y aparte, la película es una película curiosísima porque es el Torremolinos del año 67 con LSD, fiestas hippies, Luis Eduardo Aute cantando canciones en francés. Es una auténtica rareza del cine español que no solo vamos a poder ver, sino que además va a presentar y a comentar su director, Pedro Lea, con lo cual estamos realmente muy contentos de ese ciclo. Bueno, que nadie se pierda lo de Pedro Lea, que además es un director maravilloso. Y de verdad es un ciclo fantástico. Cuando lo vi me pareció que es uno de los mejores ciclos de Berlanga que se hace sin ser un ciclo de Berlanga, lo cual demuestra, digamos, el interés que tiene la Muestra de Valencia, digamos, de salirse de los caminos trillados. Como hemos dicho, hay muy poquitas cosas de hablar de esta edición, pero sí que se acaba de anunciar una cosa que también es estupenda y que demuestra por qué los festivales tienen que ser presenciales. Porque los festivales son películas, obviamente, pero son mesas redondas, masterclass y conciertos, ¿no? O sea, son muchas cosas aparte de ver películas. Habéis anunciado un concierto de Jean-Michel Bernard,
que digamos que es alguien muy asociado a un director maravilloso francés como el Michel Gondry, ¿no? Y se demuestra Sí. que el festival tiene que ser presencial, ¿no? Por ver un concierto de un músico tan vinculado a un cineasta tan genial como Gondry. Sí, sí. Bueno, este año hemos hecho una cosa que es que les hemos dado trabajo extra a todos los jurados. De momento hemos anunciado solo dos, pero los 5 jurados del festival van a hacer alguna actividad extra. Ya Perfecto. anunciamos que vamos a publicar el libro del director de la Filmoteca de Túnez, Tarek Ben Chaban, el primer libro sobre cine tunecino publicado en España. Y hoy hemos anunciado precisamente que Jean-Michel Bernard, que también formará parte del jurado, ofrecerá una masterclass y un concierto. Nosotros nos parece interesantísimo que un compositor como él, que ha trabajado con Michel Gondry, con Claude Chabrol, que compuso con Clint Eastwood la banda sonora de Grace Is Gone, que ha trabajado mucho con Lalo Schifrin, que quiero decir, es un músico muy polifacético, bueno, ya que venía como jurado, hubiera sido, yo creo, un crimen no sentarlo ante un piano para que también diera un concierto, ¿no? Entonces, bueno, son ese tipo de cositas que nos gusta que salpiquen la mostra, porque la mostra evidentemente es la programación de películas y los ciclos, pero este tipo de cosas creemos que le dan un plus al festival y son actividades bueno, que acaban de completar la propuesta de un festival como la mostra. No, mano, me he dejado para el final una cosa que tú ya has nombrado y que demuestra que la muestra es un festival especial que se sale de los caminos marcados, que es un libro sobre el cine tunecino, que obviamente es un cine absolutamente desconocido en España y que ayuda mucho, ¿no? Esta es digamos, la vocación de la muestra de ayudar a conocer estas cinematografías mediterráneas absolutamente desconocidas, porque como tú has dicho, es un libro inédito en España. Sí, bueno, además es que la relación de la mostra con Túnez viene de muy atrás. Hay películas tunecinas que han ganado la Palmera de Oro en la mostra. Tienen una tradición cinematográfica muy interesante y hay una serie de nombres que forman parte vamos, de la historia del cine tal cual, sin ponerle ninguna etiqueta, ni africano ni mediterráneo. O sea, es el caso de Nacer Gemir, de Nuri Bouzid, de Mufid Atlatli, es decir, directores que cada vez que han hecho una película han estado presentes en festivales como Cannes, como Berlín, como Venecia. Entonces, dar a conocer al público español un libro como este, que además nosotros este tipo de publicaciones enviamos al resto de festivales, filmotecas, etcétera, porque creemos que son libros de consulta y libros que hacen que el nombre de la muestra también pues se extienda más allá de la semana de proyecciones, nos parecen muy importantes, ¿no? Y más allá de eso y de que la sección oficial y la informativa estamos pues camino de cerrarlas, con ellas muy avanzadas en ambos casos, pues todavía hay muchísimas cosas por anunciar. Todos los años hacemos un ciclo centrado en cine árabe, en que hablábamos de las directoras egipcias de hace 2 años, el de cine palestino del 18, el de la Revolución Argelina del año pasado. Este año el ciclo árabe creo que va a ser una gran sorpresa, lo vamos a anunciar la semana que viene y creo que va a ser una gran sorpresa, porque aparte de que vuelve a tener películas inéditas, creo que nos va a granjear un público que hasta ahora pensaba que a lo mejor no iba nunca a la mostra, y creo que este año se va a acercar a ese ciclo porque creo que le va a interesar. Tenemos todavía por anunciar en la sección Focus, que el año pasado dedicamos a Marina Abramovich y que este año va a ser otra personalidad cinematográfica muy polifacética. La Palmera de Honor, que también tenemos que anunciar más adelante ya, esto ya para pasado el verano. O sea que hay, la verdad es que, bueno, la composición completa del jurado, que faltan 3 personas más que también creo que tienen mucho interés y que van a tener actividad. O sea bueno, que se vaya preparando la gente porque este año van a tener mucho donde elegir. Sí, bueno, te iba a decir si podías anunciarme algo. Obviamente no puedes anunciarme nada porque tiene que seguir los ritmos, por lo cual os recomiendo seguir pues las redes sociales o la propia web de la muestra, porque todavía eso queda el focus, queda ver la Palmera de Honor, aparte de un montón de cosas. Pero bueno, ya poco a poco el festival va haciéndose, va formándose, y con las 3 cosas que hemos dicho ya es un festival muy apetecible para ir, sobre todo por ese libro de cine tunecino, que es un cine completamente desconocido en España, y por ese maravilloso ciclo sobre Berlanga, sin Berlanga, digamos. Me he dejado para el final, ya estamos acabando, una cosa que tú has nombrado muchas veces en el programa, pero quería incidir mucho en ello porque es muy importante,
que sé que la muestra ha recibido la acreditación de la FIAP, que es la Federación Internacional de Productores Cinematográficos. Esto es muy importante. Quiero decir que has incidido mucho en ello en la charla que hemos tenido, pero quizá la gente no sabe lo importante que es de un festival que ha renacido, digamos, tenga este sello. Que no sé, me gustaría que le dijeras a la gente lo importante que es y sobre todo la sensación que tuvisteis vosotros en el equipo una vez que recibís la acreditación. No sé si recordasteis eso en 2018 que tendríais dudas cuando estabais creando el festival, cómo iba a salir, como del trabajo bien hecho, ¿no? Digamos que lo hemos logrado. Ya hemos logrado hacer un festival serio, riguroso, tiene la acreditación, ya estamos, ya es la muestra, digamos. Sobre todo, incidir un poco más en la acreditación FIAP, que tú has nombrado mucho en la charla, pero incidir más porque digamos que es algo muy importante para un festival. Bueno, es que supone un respaldo internacional de primer orden. Quiero decir que nosotros, cuando llegamos o sea, para quien nos esté escuchando y no y a lo mejor no sabe lo que es la FIAF, pero oye muchas veces, si le gusta el cine, eso de los festivales de clase A, Sí. cuando se habla de los festivales de clase A, que son los festivales cuyas secciones oficiales se componen única y exclusivamente de premiers mundiales, que son muy pocos en el mundo, y en España solo está el de San Sebastián, quien otorga esa calificación de clase A es la FIAF. La FIAF es una organización internacional, es una federación de productores internacional que abarca todo el mundo y que otorga unas acreditaciones determinadas a festivales, pues los de clase A, y luego van los festivales especializados, luego los no competitivos, que son como una especie de sello de calidad, son como una especie de marca de calidad para los festivales. En España hay pocos festivales que la tengan y nosotros, cuando regresamos en 2018, fue una de las prioridades que nos marcamos. Debo confesar que con una cierta ingenuidad, porque la muestra había estado en la FIAF años atrás, en los 90, y había sido expulsada de la FIAF por todo lo que hemos comentado al principio de la charla y tal, pero si te soy sincero, yo pensaba que más o menos era llamar o mandar un mail y decir, oye, que ya estamos aquí otra vez, que nos mandéis la acreditación, ¿no? Y no es así, ni mucho menos, no es así. La FIAF tiene unas normas absolutamente estrictas, rigurosísimas, que los festivales tienen que cumplir. Y además no te da una acreditación así por pedirla. O sea, yo escribí en 2018, la primera reunión que tuvimos con ellos fue en 2019 en Cannes. Nos dijeron que para ellos el festival existía desde 2018, un festival que había estado 6 años desaparecido. Su historia anterior no contaba para formar parte de la FIAF porque ellos no sabían si nosotros íbamos a hacer un festival al año siguiente o no. Es decir, no habíamos demostrado todavía que el festival estaba consolidado y que iba a tener una continuidad. Entonces tuvimos una charla larguísima en la que nos sometieron, casi diría que a un tercer grado, al respecto de todos los aspectos del festival. Esa primera conversación solamente fue para entablar conversaciones. O sea, nos citamos en Berlín del año siguiente para seguir hablando y para ver cómo estaba evolucionando el festival, porque además en Berlín habría sido ya la edición de 2019 y por lo tanto ya llevaríamos 2 ediciones. Volvimos a reunirnos en Berlín. Allí nos dijeron que para que la propuesta fuera adelante había primero que hacer consulta en asamblea a todos los festivales que son miembros de la FIAF. Teníamos que cumplir una serie de requisitos y además ellos tenían que venir a visitar la muestra para comprobar cómo funcionaba el festival. Eso lo hicieron en 2020, en la edición pandémica. La persona que vino de FIAF, la delegada de FIAF, entrevistó a todo el equipo de la muestra individualmente para saber cómo funcionaba el tráfico de copias, el almacenamiento de las copias, los seguros, las medidas contra la piratería, las medidas sanitarias por pandemia, las salas de proyección, cómo se proyecta de imagen, cómo se proyecta de sonido. Después de eso hizo un informe en el que nos explicaban cuál era la visión de la FIAF del festival, si había algunas cosas que consideraban que teníamos que mejorar, y a partir de ahí pasamos a asamblea, y en asamblea, después del informe positivo que se había hecho desde la delegación de la FIAF, se nos admitió ya como Festival FIAF en 2021, que fue muy recientemente cuando lo anunciamos, porque la noticia es reciente. Y efectivamente, confieso que aunque las conversaciones iban por buen camino, etcétera, la alegría fue inmensa. Inmensa por lo que, algo que también hemos comentado durante la conversación, porque es un respaldo internacional, porque nosotros trabajamos evidentemente para que Valencia tenga un festival de cine, pero creemos
que hacer cultura únicamente de puertas para adentro, para que nos demos palmaditas en la espalda a los que estamos aquí todos los días, no tiene sentido y creemos que la cultura hay que proyectarla fuera. Entonces, tener un reconocimiento internacional de este nivel, bueno, pues nos felicitó el ICA, nos felicitaron festivales amigos en España, nos han llegado felicitaciones internacionales. Es estar donde creemos que la Mostra tenía que estar por historia y de donde nunca se tenía que haber ido por las circunstancias que tuvieron lugar en los últimos años de la etapa anterior, ¿no? Ahora realmente empieza lo difícil, es decir, es complicado llegar, pero hay que mantenerse. Como digo, la FIAD tiene unas normas muy rigurosas de cumplimiento y cada año tenemos que hacer informes del funcionamiento del festival para seguir ahí y para seguir formando de eso que podríamos llamar la élite de los festivales internacionales, ¿no? Con lo cual es una gran alegría, pero también es un reto muy importante. Y eso era la siguiente pregunta, digamos. No sé si te sientes, digamos, como que ya hay una parte del trabajo hecho, digamos que ya se acabó la primera fase, el festival, la muestra ya está consolidada, o si crees que todavía tenéis margen de mejora para hacer más cosas y ser más ambiciosos. Yo creo que las dos cosas. Por un lado, cuando el equipo actual nos vayamos, vamos a dejar la muestra, pensamos que en un buen lugar, porque, bueno, pues quien venga ya se va a tener que evitar, por ejemplo, toda la gestión de la cuestión FIAF, etcétera. El festival estará encarrilado porque tiene un perfil, yo creo, muy claro de programación, pero al mismo tiempo también quien llegue, pues bueno, pues decidirá qué quiere hacer con el festival, ¿no? Y tendrá toda la potestad para tomar sus decisiones, ¿no? Pero al mismo tiempo supone lo que tú decías, una gran responsabilidad en el sentido de que ahora tenemos que seguir creciendo. O sea, nosotros somos ambiciosos en la medida de nuestras posibilidades y cada año nos marcamos nuevos retos. Cuando esté toda la programación de este año, podréis comprobar que volvemos a intentar subir un peldaño más. Y nuestra intención es ir poquito a poco, pero ir subiendo esos peldaños pues año tras año, ¿no? Y ir mejorando a todos los niveles, con más número de invitados, no con más número de películas, porque ahí sí creemos que estamos derivando hacia una hipertrofia festivalera que al final crea ansiedad en el espectador, es decir, el irse a un festival en el que tienes 220 películas, de las cuales quieres ver 110 y solamente estás una semana, es que no puedes, aunque veas 7 películas al día, que tampoco las disfrutas. Entonces creemos que se trata más de cuidar el material que tenemos con invitados que acompañan a las películas, con opciones de que la gente pueda verlas y que no cuando lea en prensa que la película interesa, mire la programación y diga, uy, pues ya los 2 pases ya han sido, ya no puedo verla y no la puedo recuperar de ninguna manera. Nosotros, por ejemplo, empezamos haciendo 2 pases de sección a competición y ahora ya hacemos 3. Es decir, queremos que la gente vea las películas que seleccionamos porque creemos que valen la pena. Entonces, mejorar en esos aspectos, que eso nos lo da también la propia dinámica del festival, el cada año comprobar cómo reacciona la gente a según qué propuestas y entonces pues ahondar en las que creemos que interesan más a la gente y tratar de darle una vuelta a las que vemos que todavía se pueden mejorar y seguir en esa línea. Es un trabajo súper ilusionante, es decir, que es maravilloso trabajar en algo así, a pesar de que pueda ser muy estresante, que también lo es. Y nuestra intención es hacer el festival grande para que el festival tenga vida propia. Es decir, creemos que los festivales tienen que sobrevivir más allá de los nombres de los que dependen y en ello trabajamos. Y ya lo último, sí que me gustaría que hiciéramos una mirada presente, pero sobre todo futuro, muy, muy futuro. Vosotros ya habéis hecho un gran trabajo y en eso ya va a quedar para la historia. Habéis resucitado a un muerto y además no solo lo habéis resucitado, sino que le habéis dado una nueva vida, una vida más joven, recuperando su espíritu. Pero no sé si ves que la muestra va a tener un largo recorrido. Me refiero, siempre que pensamos en el Festival de San Sebastián, Sitges, Valladolid, digamos los grandes festivales de España, pues han sufrido bandazos de todo tipo y además bandazos políticos, ha habido cambio de administración, recorte de presupuesto, por supuesto la COVID. Pero no sé si la muestra la ves con fortaleza para aguantar más allá de la COVID, digamos estos bandazos, ¿no? Que obviamente estamos pensando en que cuando haya un cambio, ¿qué pasará? Un cambio político en el Ayuntamiento de Valencia y un cambio ideológico. No sé si la muestra acabará siendo un juguete como pasó, con cambios de espíritu, o la muestra permanecerá, la ves con fortaleza para permanecer muchos años y seguir, digamos, para lo que la habéis renacido vosotros, ¿no?
festival un poco diferente, Festival del Mediterráneo, donde se puede ver un cine un poco distinto. ¿Ves con un futuro esta muestra que habéis creado o crees que tiene fortaleza para resistir esos bandazos que pasan a veces en nuestro país? Bueno, eso no se puede prever porque ninguno tenemos una bola de cristal para saber lo que puede pasar. Lo que sí puedo decir en este momento es que en la situación actual, no solamente, perdón, no solamente el equipo de gobierno municipal, sino la oposición, en este momento está apoyando el festival al 100%. Y bueno, y tú sabes perfectamente que no es algo que suceda de manera muy común, porque normalmente da igual quien gobierne, da igual quien está en la oposición se llama oposición porque se opone a todo, sea de derechas o sea de izquierdas, es decir, contra quien gobierne está la oposición. Y entonces siempre se pueden buscar las cosquillas por algún lado o siempre se puede, pues bueno, mirar con cierta suspicacia lo que esté haciendo el equipo de gobierno que esté en ese momento. Y en nuestro caso, yo tengo que decir que el apoyo es total, que nos están apoyando el equipo de gobierno y que estamos teniendo mucha comprensión y mucho apoyo también por parte de la oposición. Y eso a mí me hace querer pensar que independientemente de quién gobierne en el futuro y del rumbo que tome el festival, yo creo que el festival continuará. A mí me gustaría que eso sucediera porque la verdad es que bueno, estamos haciendo un esfuerzo porque el festival se consolide. Yo creo que el festival no resistiría a una segunda cancelación. Creo que ya sería una historia como de ir dos pasitos para adelante, uno para atrás constantemente. Y creo que sería muy difícil que años después, otra vez, después de haberse cancelado, fuera el equipo de gobierno que fuera, volviera con la historia de recuperar la muestra, ¿no? O sea, pasó algo muy triste, que es que el festival desapareció, el festival ha vuelto, tiene apoyo y yo creo que lo debe seguir teniendo. No lo sé qué pasará cuando se produzcan esos cambios. No sé si el festival a lo mejor en vez de continuar como está, recibe una mayor inyección presupuestaria y puede crecer en ese sentido, porque es evidente que cuanto más dinero tiene un festival, más puede crecer a todos los niveles. A lo mejor es al revés y acaba convirtiéndose en un festival más bien anecdótico, una cosa pequeña, muy minoritaria. Pero yo creo que al menos subsistir debería subsistir. Yo creo que las ciudades no se pueden permitir perder dotaciones culturales. Que la cultura, sea para mayorías, sea para minorías, necesita apoyo y tiene que subsistir. Y que la Mostra es un festival que, bueno, que con la historia que tiene, no se puede permitir el lujo de volver a desaparecer. Entonces, ojalá sea así y ojalá venga quien venga, siga, porque yo seré el primer espectador que estará ahí para ver las películas también. 15 al 24 de octubre de este año se celebra la 36 edición de la Mostra. Si sois de Valencia, yo creo que ellos os interesa la cultura, pasaros por lo menos a algo, a una masterclass, a una película que os interese, casi es obligatorio. Pero si eso te fuera también, ¿no? Un fin de semana o algún día libre que tengáis, porque yo creo que España, nazcas donde hayas nacido, España es mediterránea y todos somos mediterráneos, y yo creo que la muestra es la que mejor refleja ese espíritu mediterráneo que tenemos todos los españoles. Con lo cual acercarse a la muestra casi, digamos, es una obligación y seguro que un placer. Y bueno, Eduardo, ya lo último, animar un poco a la gente que acuda, a los ya que están convencidos de la muestra, pues yo creo que ya lo saben, pero sobre todo la gente, digamos, que le suena la muestra de Valencia, cine del Mediterráneo, lo ve un poco lejano, animar un poco a la gente que acuda porque, digamos, se va a sorprender, que es lo que debería ser siempre el cine, ¿no? Una sorpresa continua. Sí, y sobre todo que piensen una cosa, que hemos hecho mucho hincapié porque es el cine más desconocido en los países de la Ribera Sur, pero que sepa que cine mediterráneo es cine español, cine francés, cine italiano, cine griego, cine portugués, cine turco. O sea, que hoy en día las telenovelas turcas están arrasando en los canales españoles. Nosotros telenovelas no ponemos, pero que no estamos hablando únicamente de un cine exótico. Que no van a comprender y que es de difícil acceso. Estamos hablando de países que son potencias europeas en la producción cinematográfica y que también tienen representación en el festival, con lo cual nosotros siempre decimos que cualquier tipo de espectador puede encontrar su película en la muestra, porque la programación es suficientemente amplia y variada como para que se encuentre desde una rareza con Berlanga como actor hasta una cosa oscura de producción siria. En ese rango ahí cabe prácticamente todo, con lo cual
Yo creo que lo que hay es que mirar el programa con detenimiento y plantearse cuál va a ser el recorrido que se va a hacer a través de la programación que ofrezcamos. Por supuesto, y además que el cine minoritario no es cine aburrido, ni lento, ni nada de esto, simplemente es cine que no se accede, pero bueno, hay de todo, hay comedias, dramas, musicales, con lo cual, como dices tú, hay que descubrirlo y digamos que hay de todo, simplemente. Que no es cine experimental, que seguro que hay alguna película experimental, pero simplemente es cine de unas cinematografías que no se conocen, simplemente, pero hay de todo y todos los géneros. Así es. Bueno, Eduardo, director artístico de la Muestra de Valencia, enhorabuena por vuestro trabajo de resurrección. Ha sido, yo creo que es evidente que lo que habéis hecho es absolutamente ejemplar y muy importante. Pase lo que pase con el futuro de la muestra y animaros todos a acudir a esta 36 edición. Pues muchísimas gracias, Raúl, por el espacio y por estar siempre pendiente de lo que hacemos. Un placer hablar contigo. Y a todos vosotros, además de animaros de ir a la Muestra de Valencia, seáis o no de Valencia, hasta el próximo programa.